Cuando tenía 10 años, en el cumpleaños de mi hermana, ella quería una muñeca de porcelana. Mi padre dijo, «Vamos, abofetea a tu hermana, y te la compraré». Y así recibí una fuerte bofetada en la cara. Cuando tenía 17 años, mi padre envió a mi hermana a estudiar al extranjero, pero se negó a pagar mi universidad. Le rogué durante días. Me lanzó $50 y me dijo, «No te debo nada, Elena». Cuando tenía 27 años, mi hermana regresó del extranjero. Se encaprichó de mi esposo y comenzó a coquetear con él sutilmente y no tan sutilmente. Mi padre me miró con desprecio. «Si no puedes mantener a un hombre, ese es tu fracaso». Sí, todos preferían a mi hermana, Sofía, la de la carrera elegante y el habla dulce. Incluso mi propio hijo, en su 5º cumpleaños, mi hijo, Mateo, quería ir al parque de diversiones, pero no conmigo. Dijo que yo era demasiado mandona. Mi esposo, Carlos, bromeó con él. «Ve a darle una bofetada a mamá. Si se enoja, no llamará. Entonces podremos ir con tu tía Sofía». Y mi hijo realmente se acercó y me abofeteó. El sonido fue agudo y fuerte. Me quedé allí atónita hasta que la voz de mi hijo volvió a aparecer. «Papá, ¿está enojada? ¿Ahora puedo ir al parque de diversiones con la tía Sofía?» Carlos se llevó a nuestro hijo sin decirme nada. Cuando regresaron, Mateo sostenía un pequeño y barato peluche. Me lo tendió tímidamente, sin decir una palabra, pero sus ojos seguían desviándose hacia Carlos como diciendo, «Hice lo que me dijiste para hacerla feliz. ¿Por qué sigue ignorándome?» Yo estaba en el comedor empaquetando los postres. Acababa de terminar de hornear. Carlos entró, frunciendo el ceño con desaprobación. «Elena, ¿de verdad vas a seguir enojada con tu propio hijo tanto tiempo por una broma? Estuvo pensando en ti todo el tiempo que estuvimos en el parque hoy. ¿Y esta es la mirada que le das?» Miré el juguete mal hecho en las manos de Mateo. En mi teléfono, que estaba sobre la mesa, había un mensaje de Sofía enviado justo antes de que entraran. «¿En serio estás celosa de mí por Mateo otra vez? ¿Por qué siempre tienes que convertir todo en una competencia conmigo desde que éramos niñas? Pero no te lo tendré en cuenta. Vimos uno de esos, escanea un código, gana un premio en el parque, así que le pedí a Carlos que te consiguiera uno. Solo tómalo y supéralo, ¿de acuerdo?» Carlos le quitó el juguete a Mateo y me lo empujó. «Elena, no seas infantil delante de él». Sellé la última bolsa de galletas y finalmente levanté la vista. «No estoy enojada». Saqué una pequeña galleta y se la ofrecí a Mateo. «Ayuda a mamá a probar esto, ¿de acuerdo?» Mateo miró la galleta con forma de conejo. «Mamá, antes solo hacías las galletas de osito que me gustan». «Oh, me cansé de esas. Quería probar algo nuevo». Me dirigí a la puerta. Carlos me llamó. «¿A dónde vas tan tarde?» «Tengo algunas cosas que atender». Me puse los zapatos sin molestarme en darle el informe detallado habitual de mi paradero. Solo le dije a Mateo, «Recuerda cepillarte los dientes después de tu postre. Mamá no estará aquí para arroparte esta noche». Carlos me envió un mensaje de texto más tarde. «¿Cuándo vienes a casa?» Presioné el botón y dejé que la pantalla se apagara. Mi mejor amiga, Laura, estaba probando mi última creación. «Y bien, ¿cuál es el veredicto?» Laura dio un delicado mordisco. Sus ojos se abrieron de par en par. «Cariño, llevo años diciéndote que deberíamos abrir una pastelería juntas. Estoy tan feliz de que finalmente te hayas decidido. Honestamente, estaba empezando a pensar que ibas a ser ama de casa el resto de tu vida». Me miró con calidez, orgullosa y aliviada. Luego añadió, «Pero mi tienda está en la ciudad de al lado. ¿Estás segura de que puedes soportar estar lejos de Mateo?» No respondí. Mi mente volvió a la mañana del cumpleaños de Mateo. Me había levantado al amanecer para preparar toda una mesa de sus comidas favoritas, incluso la decoración del pastel. Su amado Spider-Man. Lo había tallado meticulosamente en chocolate, detalle a detalle, pero Mateo ni siquiera lo había mirado. Estaba acostumbrado a mi cocina. No importa cuán creativa o deliciosa fuera, nunca podría competir con el pollo frito y la gaseosa de una cadena de comida rápida. «Papi, es mi cumpleaños. ¿Puede la tía Sofía llevarme al parque de diversiones? No quiero la comida de mamá. Estoy harto de ella». Y fue entonces cuando Carlos dijo, «Ve a darle una bofetada a mamá». ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarle eso a Laura? Solo suspiré. La gente realmente cambia. Solía pensar que todo lo que quería era tener mi propia familia, que un esposo y un hijo eran mi destino.
Cuando me dijiste que una carrera era el verdadero fundamento de una mujer, no estuve de acuerdo. Incluso intenté convencerte de que te casaras. Mi voz se engrosó con la emoción. Gracias por no guardarme rencor y por seguir dándome una oportunidad. Laura me apretó la mano. Mientras estés dispuesta a cambiar, nunca es demasiado tarde. Cuando terminé de hablar de negocios con Laura, eran pasadas las 9. Cuando llegué a casa, encontré a Sofía sentada en el sofá con Carlos. Vestía algo ligero y revelador, sentada cerca de él. En el pasado, la escena me habría provocado un ataque de histeria. Así que, por costumbre, Carlos se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Qué estás pensando ahora? Mateo no se iría a dormir sin que alguien lo consolara, así que le pedí a tu hermana que viniera. «Oh, ¿ya está dormido?» Lo interrumpí con calma. Mi calma lo inquietó. «Acaba de dormirse», murmuró. «Bien, voy a lavarme». La molestia en su rostro se profundizó. De repente me agarró la muñeca. «Elena, ¿te dije que tu hermana y yo...?» ¿Te pregunté algo?» Lo miré genuinamente confundida. Sofía de repente gritó. «Carlos, creo que me torcí el tobillo. ¿Puedes llevarme?» Él me miró comprobando mi reacción. «Es tarde, no es seguro para ella ir sola. Deberías llevarla». Aliviado, asintió. «Volveré enseguida». Pero un rápido vistazo a la historia de Instagram de Sofía mostró a los dos en un bar. Ella bailaba salvajemente. Carlos estaba justo a su lado. Un profundo agotamiento me invadió esa noche. Mateo entró arrastrando los pies en mi habitación, aferrado a su juguete. «Mamá, ¿no vas a dormir conmigo esta noche?» «No, cariño. Mamá va a dormir en la habitación de invitados». Miré mi reflejo en la tenue huella de la mano aún visible en mi mejilla. Mateo hizo un puchero. «Si no duermes conmigo, entonces no te dejaré llevarme a la escuela mañana y tampoco comeré tu comida». Me encontré con su mirada en el espejo. «Mateo, si tienes tanto miedo a la oscuridad, ¿por qué no le preguntas a tu padre?» «Papá tiene que trabajar. Tú no haces nada en todo el día. Solo gastas el dinero de papá. ¿No es tu trabajo acostarme? Así que si dejo de gastar el dinero de papá, ya no tengo que acostarte más». Él se burló, imitando a Carlos. «No seas ridícula, mamá. No eres inteligente ni exitosa como la tía Sofía. Si no gastaras el dinero de papá, ¿de dónde sacarías algo? El abuelo. Incluso el abuelo dice que eres la persona más inútil de la familia». Había escuchado palabras como estas toda mi vida. No era tan brillante como Sofía. No era tan educada como Sofía. Ella era Sofía, el esplendor. Yo era Elena, el tronco. Pero nunca había imaginado escuchar esas mismas palabras de mi hijo. El niño que había llevado durante 9 meses. El niño que había arriesgado mi vida para traer a este mundo. Mis manos temblaron. Un escalofrío me recorrió. La ira y la tristeza se retorcieron en mi pecho. Luego se desvanecieron, dejando solo una quietud mortal. «Bien, entonces, asegúrate de levantarte temprano mañana. Mamá no te preparará el desayuno». Al amanecer, hice una maleta. Eché un último vistazo al hogar que había cultivado con tanto cuidado. La ropa limpia secándose en el balcón, la hiedra y las macetas que había cuidado. Eran como yo, tratados con indiferencia casual, descuidados, pisoteados. Le envié un mensaje a mi vecina, que también amaba la jardinería. «Si no te importa, ¿podría darte todas mis plantas? Me encantaría que tuvieran un buen hogar». 9 horas después, el avión aterrizó en Ardencroft. Cuando encendí mi teléfono, docenas de mensajes de Carlos inundaron la pantalla. «¿Dónde estás? ¿Qué clase de madre eres? Mateo llegó tarde a la escuela. ¿No te importa? Elena, ¿en serio sigues enfurruñada por lo de mi hermana y yo? Es tu hermana. ¿Qué crees que va a pasar? No me extraña que tu padre no te soporte. Nunca serás tan buena como Sofía». Me quedé mirando las palabras. Por primera vez en años, sentí los leves movimientos de dolor, púas afiladas arañándome. Mi corazón dolía con 1000 pequeños pinchazos, y entonces finalmente le devolví la llamada. La primera noche lejos de mi antigua vida fue la primera noche en años que dormí sin despertarme por los gritos de un niño o por el sonido de mi esposo llegando tarde oliendo a alcohol y a un perfume que no era mío. La cama de la pequeña casa de huéspedes me resultaba desconocida, pero el silencio era una especie de nana que no me había dado cuenta de que anhelaba. Cuando me desperté por la mañana, la luz que se derramaba por las cortinas era nítida y limpia, como si anunciara el comienzo de algo que aún no me había atrevido a nombrar. Había dejado todo atrás. Mi hijo,
mi matrimonio, mi reputación como la hija obediente que nunca levantaba la voz y nunca causaba un escándalo. Había dejado incluso las plantas de mi balcón. Esos últimos testigos silenciosos de la lenta erosión de mi dignidad. Laura me recibió en la puerta de su tienda con 2 tazas de café. Su sonrisa era cansada pero decidida. Ya estaba vestida con su delantal, lista para un día de amasar, hornear y vender. Sostuve la taza caliente en mis manos y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien creía en mí. Llevaba años diciéndome que tenía talento más allá de mi cocina, que mis postres contenían algo por lo que la gente pagaría. La había ignorado, enredada en el papel que pensé que estaba destinada a interpretar. Esposa, madre, hija, siempre en segundo plano de Sofía, siempre esperando migajas de atención o aprobación. Pero ahora, aquí estaba, de pie frente a ella, finalmente lista para escuchar. La tienda era pequeña, apenas suficiente espacio para 2 vitrinas y algunas mesas cerca de la ventana, pero tenía un encanto. Los clientes entraban poco a poco, saludando a Laura con una calidez que dejaba claro que era querida en esta ciudad. Ella me presentó no como una invitada, sino como su socia. La palabra me picó al principio. No estaba acostumbrada a ser presentada como nada más que la esposa o la madre de alguien. Pero aquí, en este nuevo lugar, se me permitía ser yo, Elena, no la sombra de Sofía, no la esposa descuidada de Carlos, no la madre regañada de Mateo, solo yo. Por supuesto, mi teléfono no paraba de sonar. Mensaje tras mensaje de Carlos, de mi padre, incluso de mi hermana. La lengua de mi padre estaba llena de indignación. ¿Cómo me atrevía a abandonar mis deberes? ¿Acaso había olvidado que él me había vestido y alimentado? Habló como si cada migaja que había comido hubiera sido una deuda que nunca podría pagar. Los mensajes de Carlos oscilaban entre la ira y la falsa ternura. En un momento me acusaba de ser una madre terrible. Al siguiente, me suplicaba que volviera a casa. Dijo que Mateo lloraba por mí. Dijo que un niño necesitaba a su madre. Y luego me acusó de egoísmo. Conocía bien estos patrones: culpa, vergüenza, ira, manipulación. Todos habían usado las mismas herramientas durante años, y yo siempre me había doblegado ante ellos, pero no ahora. Ya no. Silencié el teléfono y lo metí en mi bolso. Sus voces ya no tenían derecho a dictar quién era yo. Las primeras semanas fueron difíciles. Mi cuerpo seguía despertando al amanecer, preparado para cocinar el desayuno para personas que no me lo agradecerían. A veces mis manos temblaban con el impulso de ver cómo estaba Mateo. Imaginaba su pequeño rostro, el puchero en sus labios, la forma en que lloraba cuando no se salía con la suya. La voz de mi hijo estaba grabada en mí, sin embargo, cada vez que recordaba el escozor en mi mejilla, la forma en que su pequeña mano había entregado esa bofetada por orden de su padre, sentía que el hielo volvía a mis venas. Él también había aprendido bien de ellos. Quizás algún día lo desaprendería, pero ya no era mi deber sacrificar mi vida, con la esperanza de que él pudiera cambiar. Mi trabajo ahora era cambiar yo misma. Laura me dio trabajo que llenaba mis días. Ella tenía sus recetas, pero me animó a crear las mías propias. Lentamente, comencé a experimentar de nuevo. Tartaletas de almendras con sutiles cítricos, bizcochos de capas de chocolate tan delicados que se derretían como seda, galletas con forma de conejos y osos que traían consigo recuerdos agridulces. Los clientes comenzaron a notarlo. Pedían los nuevos artículos, elogiándolos con palabras que rara vez había escuchado en mi propia casa. Delicioso, hermoso, perfecto. Cada cumplido era una gota de agua en un suelo que había estado seco durante años. Comencé a florecer de maneras que había olvidado que podía, pero el pasado no había terminado conmigo. Una tarde llegó una carta, no de Carlos, no de Sofía, sino de mi padre. Siempre había escrito con fría precisión, incluso su letra, afilada como una cuchilla. Exigió mi regreso. Dijo que mi madre estaba enferma, que mi ausencia avergonzaba a la familia. Dijo que Sofía sufría por los chismes que rodeaban a Carlos y que, como su hermana, era mi responsabilidad proteger su reputación. Las palabras me hicieron reír, un sonido tan hueco y extraño que incluso Laura levantó la vista del mostrador. Me querían de vuelta, no por amor, sino porque sin mí para absorber los golpes, sus propias vidas se estaban volviendo incómodas. Quemé la carta en el fregadero, viendo cómo las llamas consumían cada trazo de su tinta. El humo que se elevaba olía a libertad. Mientras tanto,
Carlos se desesperó. Me envió fotos de Mateo vestido para la escuela, jugando en el jardín, sosteniendo dibujos que había hecho. Cada imagen pretendía recordarme lo que había dejado, pero incluso, a través de los píxeles de la pantalla del teléfono, pude ver las poses ensayadas. La forma en que la mano de Carlos debió de haber guiado a Mateo para que sonriera, para que sostuviera el papel, para que pareciera una imagen de inocencia. Y en cada foto notaba algo más: la presencia de Sofía. Sus pendientes en el mostrador, su perfume de fondo, su sombra en la esquina de un espejo. Ya ni siquiera lo ocultaba. Los dos se habían vuelto audaces en mi ausencia, y aunque parte de mí ardía de traición, otra parte se sentía extrañamente tranquila. Estaban demostrando lo que yo siempre había sabido, que yo no había sido más que un obstáculo, que mi dolor siempre había sido su entretenimiento. Una tarde, mientras Laura y yo cerrábamos la tienda, me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Piensas divorciarte de él? La palabra divorcio me pesaba en el pecho. En mi familia el divorcio se consideraba una deshonra, un fracaso que nunca podría borrarse. Mi madre había soportado años de crueldad por esa creencia. Una vez pensé que haría lo mismo. Pero ahora, de pie en la calle tranquila, con el aroma a azúcar y harina todavía en mis manos, me di cuenta de que el fracaso no era mío. Era de ellos. Y sí, dije, me divorciaré de él. El proceso no sería fácil. Carlos lucharía. No querría perder prestigio y no querría perder el control sobre mí. Usaría a Mateo como su arma. Lo sabía. Y mi padre se pondría de su lado. Sofía actuaría como la víctima. Todos me pintarían como la mujer fría e ingrata que abandonó a su hijo. Pero ya no me importaban las historias que inventaban. Ahora tenía mi propia historia que escribir, y no sería la de ellos. Los días se convirtieron en semanas. Se corrió la voz sobre los postres de la tienda de Laura, y pronto estuvimos más ocupadas que nunca. Trabajaba con una determinación que incluso a mí me sorprendía. Cada pastel que decoraba, cada pastelillo que perfeccionaba, se sentía como colocar una piedra en los cimientos de una nueva vida. Los clientes comenzaron a preguntarme por mi nombre, Elena. Querían mis creaciones, no el encanto de Sofía o las bromas de Carlos o el dinero de mi padre. Querían lo que yo podía hacer con mis propias manos. Esa verdad me dio fuerza. Aún así, por las noches, a veces soñaba con Mateo. En mis sueños, era más pequeño, más suave, buscándome, no con crueldad, sino con amor. En esos momentos, mi pecho dolía tanto que me despertaba con lágrimas en la cara. La culpa intentaba colarse, susurrando que era una desalmada, que una madre nunca debería abandonar a su hijo. Pero luego recordaba sus palabras, afiladas como cuchillos, resonando desde su pequeña boca. Eres inútil, no eres nada sin papá. Y me recordaba a mí misma que no había abandonado a mi hijo. Había abandonado la crueldad que le habían enseñado. Rezaba en silencio para que algún día él descubriera la verdad por sí mismo. El punto de quiebre llegó cuando Carlos apareció en la tienda de Laura. Entró como si fuera el dueño del lugar. Su traje impecable, su rostro pulcro con arrogancia. Miró a su alrededor, desestimando las mesitas y a los clientes que lo miraban con curiosidad, y luego me vio detrás del mostrador. Elena, dijo, como si pronunciar mi nombre solo hubiera sido suficiente para hacerme derrumbar, pero no me derrumbé. Me mantuve erguida, las manos enharinadas, el delantal manchado de chocolate. Ya no era su silenciosa ama de casa. Era yo. Comenzó con palabras dulces, diciéndome que me extrañaba, que Mateo lloraba todas las noches, que Sofía solo había estado ayudando, nada más. Luego su tono cambió. Me acusó de abandonar a mi hijo, de destruir a la familia, de avergonzar su nombre. Amenazó con quitarme a Mateo para siempre si me atrevía a solicitar el divorcio, pero no me inmuté. Esta vez no. Laura dio un paso al frente, tan feroz como siempre, y le dijo que se fuera. Los clientes observaban, sus ojos agudos, sus oídos atentos. A Carlos no le gustaban los testigos. Se fue. Pero no sin antes sisear que me arrepentiría de esto, que nadie creería mi versión, que Sofía ya estaba preparando su historia, y pronto el mundo entero me vería tal como era. Sus palabras me resbalaron como agua. Por primera vez, me di cuenta de que su poder sobre mí había desaparecido. Esa noche me senté con Laura y redacté los primeros documentos: divorcio, custodia, división de bienes. Las palabras eran pesadas, pero eran mías. Estaba reclamando mi libertad,
no en susurros, sino con tinta que no se quemaría. El día que presenté la solicitud de divorcio, el cielo estaba cargado de nubes, de las que prometen lluvia pero nunca la cumplen. Mis manos no temblaron. Cuando firmé los papeles, habían temblado con demasiada frecuencia en el pasado, agarrando utensilios de cocina, doblando ropa, limpiando desastres o sosteniendo libros al revés. Quería gritar, pero esta vez estaban firmes. La mujer del mostrador de la secretaría me miró con un atisbo de lástima, como si pudiera ver la historia escrita en mis ojos cansados. Le di las gracias y me alejé sin mirar atrás. El sello en el documento se sintió como una llave girando dentro de una puerta cerrada. Carlos reaccionó exactamente como esperaba. Su primera llamada telefónica fue furiosa, la segunda, suplicante, y la tercera, un silencio calculado. Para la cuarta, me envió una foto de Mateo sentado en el regazo de Sofía, agarrándole el brazo con una sonrisa que parecía ensayada. La leyenda debajo decía: necesita a su familia, vuelve a casa. Pero los ojos de Mateo en la foto me decían otra cosa. Se desviaban hacia un lado, hacia Carlos, quizás buscando aprobación de la misma manera que lo había mirado después de abofetearme en su cumpleaños. Incluso a su edad ya había aprendido el juego de actuar por amor, y eso me destrozó más de lo que las amenazas de Carlos jamás podrían. Sofía, por supuesto, acudió a las redes sociales. Sus publicaciones estaban cuidadosamente elaboradas, como si hubiera estado ensayando este papel toda su vida. La hermana afligida obligada a intervenir, la tía cariñosa que cuidaba a su sobrino cuando su madre egoísta se escapó. Publicó fotos de ella haciendo panqueques con Mateo, leyéndole cuentos para dormir, sosteniendo su mano en el parque. Los comentarios llovían. ¡Qué tía tan maravillosa! Es como una segunda madre. Pobre Mateo, abandonado. Y debajo de cada elogio, podía sentir la sonrisa de Sofía ensanchándose, su triunfo creciendo. Ella siempre había querido lo que era mío, incluso cuando lo mío no era más que cargas y deberes. Y ahora se había llevado incluso eso, envolviéndolo en cintas de falsa generosidad. El golpe más duro no vino de Sofía, ni de Carlos, sino de mi propio padre. Me llamó una noche, su voz más fría que el invierno. Me acusó de deshonrarlo, de tirar por la borda el apellido familiar. Dijo que era una desagradecida por cada dólar que había gastado en mí. Me recordó que Sofía se había ido al extranjero porque él creía en ella, que había logrado algo de sí misma mientras yo había seguido siendo una decepción. Me dijo que si quería demostrar mi valía, debía volver con mi esposo y mi hijo, pedir perdón y soportar como una mujer decente. Sus palabras se grabaron en mí, cada una más afilada que la anterior. Pero entonces me di cuenta de algo. Había estado soportando toda mi vida. ¿Y a dónde me había llevado? A la humillación, a la traición, a una bofetada del hijo que había criado. La resistencia nunca me había salvado. Solo marcharme lo había hecho. Laura se convirtió en mi escudo. Veía cómo mis hombros se tensaban cuando mi teléfono zumbaba, la forma en que evitaba los espejos cuando la voz de mi padre aún resonaba en mis oídos. Me quitaba el teléfono de las manos y lo silenciaba sin dudarlo. «Concéntrate en el trabajo», me decía. La tienda se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía verter todo lo que tenía en azúcar y harina, en mantequilla y chocolate. El ritmo constante de la repostería me calmaba, y cada cumplido de un cliente cosía otra lágrima en la tela de mi alma. La gente comenzó a viajar desde los pueblos vecinos solo para probar nuestros postres. Pronunciaban mi nombre con admiración, y por primera vez creí que era más que los papeles que otros me habían asignado. Pero la libertad tiene un precio, y Carlos estaba decidido a hacérmelo pagar. Contrató abogados, enviando papeles que exigían la custodia total de Mateo. Me acusó de abandono, de negligencia, de ser una madre no apta. Afirmó que me había escapado con otro hombre que estaba ocultando secretos, que era inestable. Cada mentira era otra piedra lanzada hacia mí, pero me mantuve firme. Me había ido porque quería vivir, no porque quisiera escapar de la responsabilidad. Mi abogado me aconsejó que reuniera pruebas para mostrar la verdad de cómo había sido la vida en esa casa. La bofetada, los insultos. Las noches que Carlos se quedaba fuera, la forma en que Sofía se había inmiscuido en nuestro matrimonio. Pero gran parte de eso era invisible. Vivía solo en mi memoria. El dolor no siempre deja un rastro en el papel. A veces, solo vive en el cuerpo, en la forma en que una mujer se encoge cuando su esposo levanta la mano demasiado rápido, en la forma en que baja los ojos cuando su hermana sonríe con malicia. Empecé a escribir todo,
Cada mensaje, cada llamada, cada recuerdo. Llené páginas con la verdad de lo que había soportado. Escribir se convirtió en otra forma de supervivencia. Ya no era solo hornear lo que me salvaba, sino también las palabras. Mi historia tenía valor, incluso si habían intentado borrarla todos estos años. Cada frase era una prueba de que no estaba imaginando cosas, de que la crueldad era real, que la había vivido y había salido respirando. La batalla por la custodia se cernía como una tormenta en el horizonte. Carlos desfiló a Sofía ante el tribunal como si ya fuera la madrastra de Mateo. Se vistió modestamente para las audiencias, con el pelo recogido, su sonrisa recatada. Interpretó el papel de cuidadora a la perfección, hablando dulcemente sobre las rutinas de Mateo, sobre los cuentos para dormir, sobre cómo necesitaba estabilidad. Observé desde el otro lado de la sala, con el corazón latiendo de furia. No era su lugar. Ella no era su madre. Y sin embargo, a los ojos de los extraños, parecía la imagen de la devoción maternal. Pude ver la duda parpadeando en los ojos del juez. La misma duda que me había perseguido toda mi vida. Sofía siempre fue la flor, la estrella, la que todos amaban. Y yo siempre fui la sombra, pero esta vez no. Tomé el estrado y hablé con sencillez. Les conté los años de abandono, el favoritismo que había vaciado el corazón de mi hijo, la bofetada que había cortado más hondo que cualquier cuchillo. No lloré, no levanté la voz, simplemente dije la verdad, firme y clara. Hablé no como la esposa destrozada o la hermana despreciada, sino como una mujer que había sobrevivido. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Por una vez. No hubo risas, ni sonrisas maliciosas de Sofía, ni desprecio de Carlos. Solo silencio. Y en ese silencio encontré fuerza. Las semanas se hicieron eternas. Cada audiencia un nuevo campo de batalla. Carlos usó a Mateo como un peón, llevándolo al tribunal, dejándolo correr a los brazos de Sofía, susurrándole al oído. Mateo repitió las frases que le dieron, diciendo que quería quedarse con su padre, que su madre era mala, que lo había abandonado. Cada palabra me perforaba, pero me negué a romperme. Ya me había roto una vez. No lo haría de nuevo. En cambio, miré a mi hijo y recé en silencio para que algún día viera a través de las mentiras, para que algún día entendiera. Fuera de la sala del tribunal, Laura me tomó de la mano, dándome apoyo. Me recordó que, sin importar el resultado, ya había ganado. Me había elegido a mí misma. Había elegido una vida en la que no sería aplastada bajo el peso de los demás. Incluso si el mundo me pintaba como la villana, yo sabía la verdad, y la verdad era suficiente para mantenerme en pie. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Regresé al pequeño apartamento que Laura me había ayudado a alquilar, exhausta después de otro agotador día en la corte. Mi teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi corazón casi se detuvo. Era un video. En él, Carlos y Sofía discutían en mi antigua cocina. La cámara temblaba como si un niño la estuviera sosteniendo. Y luego escuché la voz de Mateo. Él era el que estaba filmando. Él era el que... En el video, Carlos le gritaba a Sofía, acusándola de presionar demasiado, de hacerlo parecer desesperado. Sofía le gritó de vuelta, burlándose de él, diciendo que era débil, que siempre había sido débil, que incluso conmigo fuera, no podía controlar la historia. Y luego, en un momento que me congeló hasta la médula, la pequeña voz de Mateo susurró: «Quiero a mamá». Ninguno de los dos se dio cuenta. Siguieron peleando, sus palabras venenosas, su amor expuesto como nada más que hambre y codicia. El video terminó abruptamente. La pantalla se puso en negro. Me senté allí en silencio, el teléfono pesado en mis manos. Mi hijo, que había repetido su crueldad, que me había golpeado con su mano, había elegido grabar la verdad. En algún lugar dentro de él, más allá de las capas de veneno que le habían dado, todavía había una parte de él que me quería, que me necesitaba. Esa verdad se convirtió en mi arma. Con ese video, las grietas en su fachada perfecta comenzaron a ensancharse. Y por primera vez, vi un camino a seguir, no solo para mí, sino quizás algún día para mi hijo. La sala del tribunal estaba fría la mañana que presenté el video. Mi abogado me aconsejó que tuviera precaución, que dejara que la evidencia hablara por sí misma, pero mi corazón latía como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Carlos se sentó frente a mí, perfectamente compuesto en su traje oscuro. Sofía a su lado en un vestido pálido que la hacía parecer inocente y frágil.
Sus manos estaban cerca sobre la mesa, casi tocándose, una muestra de unidad que pensaron que convencería a la sala. Mateo se sentó entre ellos, pequeño y silencioso, sus ojos bajos, su rostro pálido. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero me quedé quieta. Había aprendido que la fuerza a veces significaba contención. Cuando el juez nos permitió presentar nuestra evidencia final, mi abogado colocó el teléfono sobre la mesa y le dio a play. El video granulado llenó la sala del tribunal con voces que no podían ser negadas. Carlos gritando, Sofía burlándose, sus palabras goteando veneno y luego el pequeño y tembloroso susurro de mi hijo: «Quiero a mamá». La sala quedó en silencio, excepto por el débil eco de su voz. Vi cómo el rostro del juez cambiaba. Los abogados barajaban sus papeles. Incluso los espectadores se inclinaron hacia adelante, como si hubieran presenciado algo crudo e innegable. El rostro de Sofía perdió el color. La mandíbula de Carlos se tensó, y por primera vez vi el miedo parpadear en sus ojos. No podían torcer esto. No podían pulirlo. No podían explicarlo. Sus máscaras se habían agrietado. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia mí por un breve momento. Se parecía al niño pequeño al que una vez había acostado. El niño que se había aferrado a mí durante las tormentas. El niño que aún no había aprendido la crueldad de la boca de otros. Mantuve su mirada, firme, tranquila, negándome a llorar. Necesitaba ver que no estaba rota, que todavía estaba aquí esperando. El fallo no llegó ese día. Los tribunales se mueven lentamente, arrastrando la esperanza durante semanas que parecen años. Pero la marea había cambiado. Mi padre me llamó de nuevo, su voz aguda con acusación. ¿Cómo te atreves a humillar a tu hermana en público? ¿Quieres destruir a esta familia? Escuché en silencio y luego finalmente dije las palabras que nunca antes me había atrevido a pronunciar. Esta familia me destruyó hace mucho tiempo. No permitiré que le hagan lo mismo a mi hijo. Tartamudeó de rabia, pero yo terminé la llamada, mi mano firme. Ya no tenía padre, ya no tenía hermana, ya no tenía esposo, y sin embargo, por primera vez me tenía a mí misma. Laura me apoyó en cada paso. La tienda se había vuelto tan concurrida que apenas podíamos con los pedidos. La gente viajaba horas solo para probar los pasteles que llevaban mi nombre. Aparecieron artículos en línea elogiando nuestro pequeño negocio, llamándolo una joya escondida. Algunos clientes me reconocieron por las publicaciones cuidadosamente elaboradas de Sofía y susurraron, preguntándose si yo era la misma mujer. Pero sus susurros no importaban. Vertí todo lo que tenía en el trabajo, en construir algo que era mío, intocable por los planes de Sofía o las mentiras de Carlos. Por la noche, el agotamiento me llevaba al sueño, pero los sueños de Mateo me atormentaban a veces. Todavía era el niño que me golpeaba, sus palabras agudas y crueles. Otras veces era el niño del video susurrándome. La línea entre los dos se difuminaba, y mi corazón me dolía con un anhelo que ningún éxito podía borrar. Me había ido para salvarme, pero salvarme no borraba el vínculo entre nosotros. Los lazos de sangre son complicados, dolorosos, imposibles de romper por completo. No sabía si alguna vez me perdonaría por irme, pero recé para que algún día entendiera por qué tuve que hacerlo. La audiencia final llegó como el estallido de una tormenta. La sala del tribunal estaba llena, el aire cargado de tensión. El abogado de Carlos habló primero, pintándome como inestable, egoísta, como una madre que abandonó a su hijo. Habló de la devoción de Sofía, de la estabilidad que ofrecía, del futuro brillante que Mateo tendría bajo su cuidado. Sofía se sentó con lágrimas brillando en sus ojos, su actuación impecable. Casi podía creerle yo misma si no hubiera conocido la verdad de su risa, su crueldad, su hambre por lo que nunca fue suyo. Luego fue mi turno. Mi abogado habló, presentando las pruebas, relatando los años de abandono, el favoritismo, la traición, y luego me levanté, mi voz clara y firme. Le dije al tribunal que había soportado, que lo había intentado, que lo había dado todo hasta que no quedó nada. Les conté la bofetada en el cumpleaños de Mateo, las palabras que habían cortado más hondo que cualquier cuchillo, la forma en que a mi hijo le habían enseñado a verme como inútil. No supliqué, no rogué, simplemente dije la verdad. Y luego reproduje el video una última vez. El susurro resonó en la sala de nuevo, frágil y puro. Quiero a mamá. El fallo del juez fue pronunciado en tonos medidos, pero cada palabra resonó como un trueno.
La custodia sería compartida, con la tutela principal concedida a mí. El rostro de Carlos se retorció de furia. Los ojos de Sofía se abrieron de incredulidad. Habían esperado ganar, como siempre lo habían hecho. Pero esta vez la historia no era suya para controlar. Mateo viviría conmigo, visitando a su padre bajo supervisión. El tribunal había visto a través de la actuación, a través de las máscaras, a través de las mentiras. Por una vez, la verdad había prevalecido. Mateo se acercó a mí vacilante después del fallo, aferrado al mismo juguete barato que una vez me había ofrecido. Sus ojos estaban cautelosos, inciertos, pero cuando me incliné y abrí los brazos, él se acercó. Su pequeño cuerpo estaba rígido al principio, pero luego hundió la cara en mi hombro, susurrando tan suavemente que apenas lo escuché. «Mamá». Solo esa palabra, y fue suficiente. Las lágrimas empañaron mi vista, pero las contuve. Necesitaba fuerza, no tristeza. Besé la parte superior de su cabeza y le prometí en silencio que nunca más permitiría que lo usaran como un peón. Carlos salió furioso con Sofía. Su alianza ya se resquebrajaba. Pude escuchar su voz elevándose de ira, culpándolo a él, culpándome a mí, culpando a todos menos a ella misma. Mi padre no volvió a llamar. Quizás finalmente se dio cuenta de que su poder sobre mí había terminado, o quizás estaba demasiado ocupado consolando a Sofía. Ya no importaba. Sus voces ya no me definían. Sus sombras ya no oscurecían mi camino. La vida no se volvió fácil de la noche a la mañana. Criar a Mateo sola fue un desafío, especialmente cuando las heridas del pasado aún persistían en su pequeño corazón. Le habían enseñado a verme como inferior, y desaprender eso llevaría tiempo. Hubo noches en que todavía lloraba por su padre, días en que repetía las palabras de Sofía con una agudeza que me oprimía el pecho. Pero también hubo mañanas en que se reía de mis galletas con forma de conejo, tardes en que me abrazaba fuerte sin que yo se lo pidiera, noches en que susurraba «buenas noches» y lo decía en serio. Lentamente, pieza por pieza, comenzamos a reconstruir. La tienda floreció. Laura y yo nos expandimos, abriendo una segunda ubicación, luego una tercera. La gente venía no solo por los postres, sino por la historia. Me veían a mí, una mujer que había caminado a través del fuego, y había emergido no ilesa, sino sin quemarse. Ya no ocultaba mi pasado. Lo contaba claramente, sin vergüenza. Y al contarlo, encontré a otros que habían vivido vidas similares, que habían soportado la crueldad y el silencio. Juntos, aprendimos que el silencio no era fuerza. Hablarlo era. Años después, mientras estaba en la tienda viendo a Mateo servir galletas a un grupo de niños, su risa resonando en el aire, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no era el niño que me había golpeado en su cumpleaños. Estaba creciendo y convirtiéndose en alguien más amable, más fuerte, más libre. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no eran cadenas. Eran recordatorios de lo que habíamos sobrevivido, de lo que habíamos construido juntos. Sofía se desvaneció en la oscuridad. Su encanto ya no era suficiente para protegerla de la verdad. Carlos vivió una vida más pequeña. Su arrogancia disminuyó, su control se hizo añicos. Mi padre envejeció, su voz más débil, sus exigencias menores. Ninguno de ellos importaba ya. Mi vida ya no era suya para moldearla. En las noches tranquilas, me sentaba junto a la ventana, con una taza de té en las manos, observando cómo crecía la hiedra afuera. La había plantado de nuevo en tierra nueva, lejos de las colillas de cigarrillos y las manos descuidadas que una vez la pisotearon. Florecía, verde y fuerte, estirándose hacia la luz. Justo como yo, justo como Mateo. Y en esa simple vista, encontré la paz.